Hola estudiantes, bueno, considerando el video anterior, ¿cierto? Donde explicaba un poquito el contenido sobre la guía número 5 de Historia de Primero Medio, que era acerca del liberalismo político y social, en este video, en esta pequeña cápsula, intentaré plantear algunas orientaciones para el desarrollo de la actividad. En las actividades hay una fuente, ¿cierto? En primer lugar, y a partir de esa fuente uno, más el contenido que se había visto anteriormente, tiene que responder esta pregunta. Y finalmente hay una segunda pregunta que es una pregunta de análisis y de investigación, ya que es propia. En la primera fuente se plantea una fuente que es de Constant, que habla del tema de la importancia del derecho, ¿ya? Del derecho de todos, del derecho de los ciudadanos o de los distintos habitantes, que tiene que ver un poquito con la idea del liberalismo político. Y la pregunta dice, ¿por qué se puede decir que Constant, el autor, ¿cierto?, es un liberal? ¿Qué elementos de lo que señala el autor, ¿cierto?, te permiten a ti identificarlo como un liberal? ¿Tiene algunos elementos o ideas del liberalismo político social que te permitan decir eso? Tienes que mencionarlas, pero también tienes que explicar por qué, ¿ya? ¿Y cómo se relaciona su opinión con el liberalismo político social? Ambas preguntas van asociadas, ¿ya? No es necesario que las respondan una por cada lado, ¿ya? Pero lo importante es ir explicando y ejemplificando. Cuando van ejemplificando, pueden ejemplificar ya sea con el contenido que hemos visto atrás, pueden tomar un pequeño extracto de lo que sale acá y ponerlo acá como ejemplo, o pueden investigar aparte y también ponerlo, ¿ya? Pero siempre es importante explicar y ejemplificar, aunque no lo ponga explícito acá, ¿ya? Y siempre es importante también, chiquillas, cuando realizan estas actividades, primero leer las preguntas y después ir a la fuente, por ejemplo, si es que hay una fuente asociada. ¿Por qué? Porque yo ya sé, cuando empiezo a leer la fuente, qué es lo que tengo que buscar, ¿ya? Así que es fundamental eso. En la segunda pregunta dice investiga, ahí tienen que analizar ya sea a través de páginas de internet, de videos de YouTube o de las mismas fuentes que salen acá, ¿cierto? Y analiza si en la actualidad de nuestro país, hoy en día, ¿cierto?, se pueden observar ejemplos del liberalismo político. Yo les voy a mencionar uno, ¿ya? Que es, por ejemplo, tienen que mencionar tres. Por ejemplo, que se puede ver el caso de las repúblicas. Chile actualmente es una república. Tiene, en este caso, división de los poderes del Estado. Hay un poder ejecutivo, que es el presidente, hay un poder legislativo, que es el Congreso, y hay un poder judicial, que es las distintas cortes, cortes de apelaciones, corte suprema, ¿cierto?, que existen en el país. Y cada una cumple una función sin que una u otra abuse del poder de otra, ¿ya? Se controlan entre sí. Por ejemplo, el presidente se dedica a gobernar y a organizar, ¿cierto? Pero él no crea las leyes ni las vota, sino que esa es tarea del Congreso. Pero el Congreso no puede hacer cumplir la ley, sino que esa es tarea de las Cortes Supremas o de los juzgados, ¿ya? Y si se dan cuenta, eso es aplicado hoy en día. Ya, de hecho, está en la constitución actual que hasta ahora tenemos de nuestro país. Y de momento es así. Ya se puede ver una idea, una influencia de que el liberalismo político del siglo XIX, estamos hablando de 1800, 1810, ¿cierto? Desde los orígenes de nuestro país, de hecho, se sigue manteniendo hasta la actualidad. ¿Ya? Espero que les haya quedado un poquito más claro. Son estas dos preguntas solamente, ¿ya? Pero es importante que las tengan desarrolladas de manera concreta, establecida, coloquen los elementos que ustedes consideran más importantes y traten de desarrollar al máximo, ¿cierto?, sus explicaciones, ¿ya? Porque es fundamental para poder tener una buena respuesta. Eso, chiquillas, cualquier duda o consulta, ¿cierto?, por los canales correspondientes, a su profesor jefe o a mi mail o directamente hacia mí, ¿ya? Saludos.